El sol caía implacable sobre Dubái aquel martes de julio de 2004. A pesar del sofocante calor que alcanzaba los 43 grados, la ciudad bullía de actividad. En el extremo sur de Sheikh Zayed Road, donde se alzaba el esqueleto de lo que sería el edificio más alto del mundo, decenas de trabajadores, ingenieros y supervisores se movían como hormigas, dando forma al ambicioso proyecto que cambiaría para siempre el horizonte de la ciudad. Entre ellos, Rashid Al-Mansouri, un respetado ingeniero estructural emiratí de 42 años, observaba con orgullo los avances de la construcción. El Burj Dubai, como se le conocía entonces, apenas llevaba 6 meses de construcción, pero ya su estructura básica comenzaba a elevarse hacia el cielo, prometiendo alcanzar alturas nunca antes logradas por el ser humano. «Papá, ¿cuánto falta para que terminen de construirlo?», preguntó Tariq, mirando hacia arriba con los ojos entrecerrados por el resplandor. «Aproximadamente 5 años más», respondió Rashid, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Cuando esté terminado, podrás decir con orgullo que tu padre ayudó a construir el edificio más alto del mundo». Tariq sonrió, intercambiando una mirada cómplice con su hermano gemelo, Said. Ambos de 12 años, idénticos salvo por la pequeña cicatriz que Tariq tenía sobre la ceja izquierda, producto de una caída infantil. Los gemelos vestían pantalones beige y camisas de manga corta a cuadros, además de gorras que los protegían del inclemente sol. Aquel día era especial. Rashid había obtenido un permiso excepcional para mostrar a sus hijos el avance de la obra durante unas horas. Como parte del equipo de ingeniería estructural, tenía ese privilegio, aunque siempre bajo estrictas medidas de seguridad. «Recuerden las reglas», advirtió Rashid con seriedad. «No se separen de mí por ningún motivo. Mantengan puestos sus cascos en todo momento y no toquen nada. Este no es un lugar de juegos». «Sí, papá», respondieron al unísono, asintiendo con solemnidad. La visita comenzó por la planta baja, donde Rashid explicó a sus hijos los fundamentos de la construcción, mostrándoles los planos y maquetas. Los gemelos escuchaban con fascinación, especialmente Said, quien desde pequeño había mostrado un interés particular por la arquitectura y las estructuras. «El Burj Dubai será un símbolo de nuestra nación», explicaba Rashid con orgullo. «Representará todo lo que hemos logrado como país en tan poco tiempo». Tras una hora de recorrido supervisado por las áreas seguras, Rashid recibió una llamada urgente. Un problema con uno de los cálculos estructurales requería su atención inmediata. «Esperen aquí, en la oficina provisional», indicó a sus hijos, señalando un contenedor acondicionado como espacio de trabajo. «Volveré en 15 minutos. No salgan bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido?». Los gemelos asintieron, sentándose obedientemente en unas sillas frente a un escritorio donde había planos desplegados. Rashid les dejó 2 botellas de agua y salió apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí. Pasaron 5 minutos, luego 10. El aire acondicionado del contenedor zumbaba monótonamente mientras Tariq comenzaba a impacientarse, balanceándose en la silla. «¿Qué crees que hay en esos niveles superiores?», preguntó a su hermano, señalando a través de la pequeña ventana hacia la estructura que se elevaba varios pisos por encima. Said, más prudente, se encogió de hombros. «Lo que sea, no podemos ir a verlo. Papá fue muy claro». «Solo echaremos un vistazo rápido», insistió Tariq, incorporándose. «Papá dijo que tardaría 15 minutos. Aún tenemos tiempo de subir un poco y volver antes de que lo note». «No es buena idea», respondió Said, aunque la curiosidad comenzaba a brillar también en sus ojos. «Tú siempre tan aburrido», se burló Tariq. «¿No quieres poder decir que fuiste uno de los primeros en subir al edificio más alto del mundo?». La provocación surtió efecto. 5 minutos después, ambos hermanos se escabullían fuera de la oficina, con sus cascos de seguridad bien sujetos,
dirigiéndose hacia las escaleras provisionales que conducían a los niveles superiores. Lo que debía ser solo un vistazo rápido se convirtió en una aventura. Subieron un piso, luego otro, maravillados por la vista que se expandía sobre Dubái con cada nivel que ascendían. Desde esa altura ya podían ver el Golfo Pérsico brillando a lo lejos y el trazado de Sheikh Zayed Road extendiéndose como una arteria principal. «Deberíamos volver ya», advirtió Said, consultando su reloj digital. «Han pasado 12 minutos. Solo un piso más», pidió Tariq, ya dirigiéndose hacia el siguiente tramo de escaleras. En el cuarto nivel, donde la construcción aún estaba en fase más temprana, encontraron un área parcialmente cerrada que parecía ser el hueco de lo que sería un conducto de ventilación o mantenimiento. Tariq, siempre más aventurero, se asomó al interior. «Mira esto, creo que podemos ver hasta abajo», exclamó, su voz haciendo eco en el espacio vacío. Said se acercó con cautela, sosteniendo con fuerza la mochila azul que llevaba a la espalda, donde guardaban una cámara desechable que habían traído para documentar su visita, además de algunas golosinas y una pequeña libreta donde Said anotaba datos sobre la construcción. Fue entonces cuando lo escucharon, voces acercándose, pasos pesados de botas de construcción, trabajadores que se aproximaban a su posición. «¡Rápido! ¡Escóndete!», susurró Tariq, empujando a su hermano hacia el interior del conducto. «Si nos atrapan, papá se enfurecerá». El espacio era estrecho, pero suficiente para que ambos se ocultaran. Se agacharon en silencio, conteniendo la respiración mientras las voces pasaban cerca. Hablaban en hindi o urdú, probablemente trabajadores del sur de Asia, que constituían la mayoría de la mano de obra en la construcción. Cuando las voces se alejaron, intentaron salir, pero descubrieron con horror que la pequeña portezuela metálica por la que habían entrado se había cerrado, posiblemente por el viento que soplaba entre las estructuras abiertas del edificio. «No se abre», murmuró Tariq, empujando con creciente desesperación. «Está atascada». Said intentó ayudar, pero la puerta no cedía. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. «¡Ayuda!», gritaron, golpeando la puerta metálica. «Estamos aquí dentro». Pero el ruido constante de la obra, el zumbido de maquinaria pesada y el martilleo incesante ahogaban sus voces. Nadie los escuchaba. Mientras tanto, Rashid había regresado a la oficina provisional, encontrándola vacía. Al principio asumió que los gemelos habían ido al baño cercano, pero cuando pasaron varios minutos sin que regresaran, la preocupación comenzó a invadirlo. Llamó a sus nombres, preguntó a los trabajadores cercanos y finalmente dio la alarma. En cuestión de minutos, la búsqueda se organizó. Decenas de trabajadores peinaron cada rincón accesible del edificio en construcción, llamando a los gemelos por su nombre. Rashid, con el rostro desencajado por la angustia, supervisaba personalmente cada grupo de búsqueda. Las horas pasaban. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de Dubái de tonos anaranjados y púrpuras. La policía fue notificada y se unió a la búsqueda, que ya se extendía a los alrededores del sitio de construcción. Dentro del conducto, Tariq y Said habían dejado de gritar, conservando energías. La temperatura comenzaba a descender, lo que era un alivio después del calor sofocante del día. Compartieron el agua que les quedaba en una botella que Said llevaba en su mochila. «Papá nos encontrará», afirmó Said con una convicción que no sentía del todo. «Él siempre nos encuentra». Tariq asintió en silencio. Por primera vez en su vida, su espíritu aventurero le había abandonado, reemplazado por un miedo frío que le atenazaba el estómago. A medianoche, con reflectores iluminando cada centímetro del lugar y helicópteros sobrevolando la zona, la realidad comenzaba a imponerse. Los gemelos habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que nadie podía saber era que el conducto donde se habían ocultado quedó sellado esa misma noche,
como parte del avance programado de la obra. Los trabajadores, ajenos a la presencia de los niños en su interior, instalaron una pesada placa metálica que selló herméticamente la entrada, dejándola inaccesible hasta que el sistema de ventilación fuera completamente instalado, años más tarde. Y así, en una calurosa tarde de julio de 2004, Tariq y Said al-Mansuri se desvanecieron en el aire, convirtiéndose en uno de los misterios más perturbadores de Dubái. El amanecer del 14 de julio de 2004 trajo consigo la cruda realidad para la familia al-Mansuri. Fátima, la madre de los gemelos, permanecía sentada en el sofá de su villa en Jumeirah, con la mirada perdida y las manos temblorosas sosteniendo las fotografías de sus hijos. Las últimas 24 horas habían transcurrido en un torbellino de actividad frenética, esperanzas que se elevaban y se desplomaban, y un horror creciente ante cada minuto que pasaba sin noticias. Rashid, quien no había dormido en toda la noche, entraba y salía de la casa, coordinándose con la policía y los equipos de búsqueda. Su rostro, normalmente sereno y afable, se había transformado en una máscara de angustia y culpabilidad. Debía haberlos vigilado mejor, repetía una y otra vez, cuando las palabras lograban salir de su garganta. Nunca debí llevarlos a la obra. El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, entonces príncipe heredero de Dubái, había sido informado personalmente del incidente. Consciente de la importancia del proyecto Burj Dubai para la imagen internacional de la ciudad-estado, así como de la gravedad de la situación, ordenó que se destinaran todos los recursos necesarios para encontrar a los niños. «No escatimaremos esfuerzos ni recursos», declaró el teniente Khalid al-Saabi, oficial a cargo de la investigación, durante una improvisada conferencia de prensa frente a la residencia de los al-Mansuri. «Estamos tratando esto como nuestra máxima prioridad». La noticia se propagó rápidamente por Dubái y los Emiratos Árabes Unidos. Los rostros sonrientes de Tariq y Said aparecieron en todos los periódicos locales y en los informativos de televisión. La comunidad emiratí, conocida por su cohesión en momentos de crisis, se movilizó. Cientos de voluntarios se presentaron para ayudar en la búsqueda, peinando áreas cada vez más amplias alrededor del sitio de construcción. En la mezquita local, el imam dirigió oraciones especiales por el regreso seguro de los gemelos. Amigos, vecinos y compañeros de trabajo de Rashid se turnaban para visitar la casa, ofreciendo apoyo moral y ayuda práctica a la familia devastada. Hassan, el hermano mayor de los gemelos, de 17 años, quien estaba de viaje escolar en Abu Dhabi cuando ocurrió la desaparición, regresó inmediatamente. Con una determinación impropia de su edad, se convirtió en el pilar emocional de sus padres, especialmente de Fátima, quien alternaba entre períodos de llanto inconsolable y un silencio casi catatónico. «Los encontraremos, mamá», le aseguraba Hassan, sosteniendo sus manos. «Tariq y Said son inteligentes y fuertes. Estarán bien». Pero conforme pasaban los días, la esperanza comenzaba a desvanecerse. La policía había interrogado exhaustivamente a todos los trabajadores presentes en la obra aquel día. Las cámaras de seguridad, aunque limitadas en esa etapa temprana de la construcción, habían sido revisadas minuciosamente. No había señales de los gemelos saliendo del perímetro. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos sugerían que los niños podrían haber sufrido un accidente y caído en alguna parte inaccesible de la estructura. Otros, más ominosamente, hablaban de un posible secuestro. Dubái, aunque considerada una de las ciudades más seguras del mundo, no estaba exenta de criminalidad, y la familia al-Mansuri, sin ser extremadamente acaudalada, gozaba de una posición económica confortable. Sin embargo, ninguna llamada de rescate llegó, ninguna pista concreta surgió. Era como si Tariq y Said se hubieran desvanecido en el aire. Una semana después de la desaparición,
La construcción del Burj Dubai se detuvo temporalmente para permitir una inspección exhaustiva. Equipos especializados, incluyendo unidades caninas y expertos en rescate estructural, examinaron cada rincón accesible. Los pozos de cimentación, las áreas de almacenamiento de materiales, incluso los contenedores de residuos fueron inspeccionados. Emaar Properties, la desarrolladora del proyecto, colaboró plenamente con las autoridades, proporcionando planos detallados y permitiendo el acceso irrestricto a todas las áreas del sitio. Para ellos, más allá de la tragedia humana, el incidente representaba también una potencial crisis de relaciones públicas para su proyecto más emblemático. A finales de julio, cuando la búsqueda en el sitio de construcción no había arrojado resultados, la investigación se amplió. Se analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de edificios cercanos y estaciones de metro. Se entrevistó a taxistas, vendedores ambulantes y a cualquiera que hubiera estado en las inmediaciones aquel fatídico día. Agosto llegó con un calor aún más sofocante. La familia Al-Mansouri, destrozada pero no rendida, organizó una vigilia con velas en la playa de Jumeirah. Cientos de personas asistieron, formando un mar de luces temblorosas contra el fondo de la noche. Las fotografías de los gemelos, ampliadas e iluminadas, presidían el evento. «Mis hijos están ahí fuera, en alguna parte», declaró Rashid con voz quebrada pero firme. «Y los encontraremos. No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa». Pero septiembre llegó, y con él la resignada aceptación de que la investigación estaba estancada. La policía, aunque oficialmente mantenía el caso abierto, había reducido el número de efectivos asignados. Las apariciones de los gemelos en los medios se volvieron menos frecuentes, relegadas a páginas interiores o breves menciones. La vida en Dubái, ciudad conocida por su ritmo imparable y su constante mirada hacia el futuro, continuó. La construcción del Burj Dubai se reanudó, aunque Rashid solicitó ser transferido a otro proyecto. No podía soportar la visión diaria de la estructura que se había tragado a sus hijos. Para la familia Al-Mansouri, sin embargo, el tiempo se había detenido. Fátima dejó su trabajo como profesora para dedicarse por completo a la búsqueda de sus hijos. Contactó con organizaciones internacionales especializadas en niños desaparecidos, distribuyó folletos en hoteles y centros comerciales, e incluso viajó a países vecinos siguiendo rumores y pistas inverosímiles. Rashid, por su parte, se sumió en una depresión silenciosa. Continuó trabajando, pero se convirtió en una sombra de sí mismo. Por las noches, cuando creía que nadie lo veía, revisaba obsesivamente los planos del Burj Dubai, buscando algún lugar que hubiera sido pasado por alto, algún rincón donde sus hijos pudieran haber quedado atrapados. Hassan, quien había pospuesto sus planes universitarios para permanecer cerca de sus padres, intentaba mantener la normalidad en el hogar. Cocinaba las comidas favoritas de sus hermanos cada jueves, como si en cualquier momento fueran a cruzar la puerta. Mantenía sus habitaciones exactamente como las habían dejado, con los libros escolares abiertos y los pequeños trofeos deportivos en sus estantes. Cuando se cumplió un año de la desaparición, la familia realizó una ceremonia conmemorativa. No un funeral. Fátima se negaba categóricamente a considerar esa posibilidad, sino un recordatorio de que seguían esperando, seguían buscando. El caso de los gemelos Al-Mansouri se convirtió en parte del folclore urbano de Dubái. En una ciudad tan nueva y en constante transformación, con pocos mitos y leyendas propias, la historia de los niños que desaparecieron en el edificio más emblemático adquirió tintes casi míticos. Algunos taxistas señalaban el Burj Dubai, que en 2010 sería rebautizado como Burj Khalifa, al pasar, contando a los turistas la historia de los gemelos perdidos. Para 2006, la investigación oficial había sido archivada, aunque técnicamente seguía abierta. Las autoridades concluyeron:
sin pruebas definitivas, pero con la lógica de su lado, que los niños probablemente habían sufrido un accidente fatal en alguna parte inaccesible de la construcción, y que sus cuerpos quizás nunca serían recuperados. La familia nunca aceptó esta conclusión. Cada año, en el aniversario de la desaparición, colocaban un anuncio en los periódicos locales con las fotografías de Tariq y Said, ahora progresivamente envejecidas por artistas forenses, para mostrar cómo podrían lucir con el paso del tiempo. Seguimos esperándolos, rezaba siempre el mensaje. No hemos perdido la esperanza. Y así, mientras el Burj Khalifa se elevaba majestuosamente sobre el horizonte de Dubái, convirtiéndose en el orgullo de la nación y en símbolo reconocible en todo el mundo, también llevaba consigo, invisible para los millones de visitantes que lo admiraban, el doloroso secreto de los gemelos al-Mansouri, marzo de 2015. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas de la oficina de Hassan al-Mansouri, proyectando líneas doradas sobre los documentos esparcidos en su escritorio. A sus 28 años, Hassan se había convertido en un respetado arquitecto, especializado precisamente en seguridad estructural, una elección de carrera que sus colegas atribuían a la tragedia familiar, aunque él nunca lo discutía abiertamente. Desde la ventana de su despacho en un moderno edificio de oficinas en Dubai Media City, podía verse perfectamente el Burj Khalifa recortándose contra el cielo, dominando el horizonte como un gigante de cristal y acero. Hassan nunca había entrado en él. En 11 años, había rechazado sistemáticamente cualquier invitación o evento que se celebrara en el rascacielos, para desconcierto de colegas y amigos que desconocían su historia personal. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. «Hassan, tu madre está aquí», anunció su asistente con un tono ligeramente sorprendido. Fátima al-Mansouri no solía visitar a su hijo en el trabajo. A sus 55 años, conservaba una elegancia digna, aunque las canas prematuras y las profundas líneas alrededor de sus ojos hablaban de un sufrimiento prolongado. Entró con pasos suaves, vestida con una abaya negra de corte moderno y un shaila que enmarcaba delicadamente su rostro. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó Hassan, levantándose para recibirla. Fátima se sentó frente a él, colocando cuidadosamente su bolso en su regazo. «Hoy recibí una llamada de la policía», dijo con voz controlada. «Quieren cerrar oficialmente el caso de tus hermanos». Hassan sintió que su estómago se contraía. Aunque la investigación activa había cesado hace años, el caso técnicamente permanecía abierto, alimentando una tenue esperanza. «¿Por qué ahora?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «Han pasado más de 10 años, Hassan. Dicen que sin nuevas pruebas deben reclasificarlo como un caso frío». Un silencio pesado se instaló entre ellos. A través de la ventana, el Burj Khalifa parecía observarlos, imponente e indiferente. «¿Qué ha dicho papá?». Fátima desvió la mirada. «No se lo he contado todavía. ¿Sabes cómo está últimamente?». Rashid al-Mansouri, una vez respetado ingeniero, se había jubilado anticipadamente 3 años atrás. La desaparición de sus hijos había erosionado no solo su espíritu, sino también su salud. Un derrame cerebral leve el año anterior había dejado secuelas, más emocionales que físicas. Pasaba sus días en silencio, en el jardín de su casa, a veces hablando con los fantasmas de sus hijos como si estuvieran sentados junto a él. «Iré esta noche a casa», prometió Hassan. «Se lo diremos juntos». Fátima asintió, agradecida. Luego, como cambiando conscientemente de tema, señaló los planos en el escritorio de su hijo. «¿Un nuevo proyecto?». «Sí, un centro comercial en Sharjah», respondió él, permitiéndole la distracción. «Nada espectacular, pero el diseño tiene algunos desafíos interesantes». Hablaron durante unos minutos sobre el trabajo de Hassan, sobre la nueva afición de Fátima por la pintura,
sobre la próxima visita de unos primos desde Abu Dhabi. Una conversación normal, como las que tienen millones de familias cada día. Pero bajo la superficie de esa normalidad latía la ausencia permanente, el dolor nunca resuelto. Cuando Fátima se marchó, Hassan permaneció largo rato mirando por la ventana. El cierre oficial del caso no cambiaría nada realmente. No traería respuestas ni consuelo, pero marcaba un punto de inflexión, una especie de admisión de derrota frente al misterio que había definido su vida adulta. Esa noche, en la villa familiar de Jumeirah, ahora demasiado grande para sus 3 habitantes, Hassan y Fátima se sentaron con Rashid en el salón. Las paredes seguían decoradas con fotografías de los gemelos, congelados eternamente en sus 12 años. Junto a ellas, algunas imágenes creadas por artistas forenses mostraban cómo podrían lucir hoy, a los 23 años, jóvenes adultos con los mismos ojos vivaces pero rasgos más definidos. «Papá», comenzó Hassan con suavidad, «la policía ha contactado a mamá hoy. Rashid, más delgado y frágil de lo que su estatura permitiría suponer, miró a su hijo con ojos que parecían estar siempre ligeramente desenfocados desde su derrame. «¿Los han encontrado?», preguntó con un destello de esperanza que partió el corazón de Hassan. «No, papá. Quieren cerrar oficialmente el caso». La comprensión llegó lentamente al rostro de Rashid. Una sombra cruzó sus facciones. «¿Cerrar el caso? ¿Rendirse? No tienen nuevas pistas que seguir», explicó Fátima con gentileza, tomando la mano de su esposo. «Después de tanto tiempo...» «No». La vehemencia en la voz de Rashid sorprendió a ambos. «Si cierran el caso, es como si declararan oficialmente que ellos están... No pudo completar la frase. No era necesario. Los 3 sabían lo que significaba. «Podemos oponernos», sugirió Hassan, aunque sabía que sería inútil. «O podemos aceptarlo y seguir adelante con nuestra propia búsqueda». «¿Qué búsqueda, Hassan?». La voz de Rashid estaba cargada de una amargura inusual en él. «¿Qué hemos hecho en estos años excepto esperar un milagro que nunca llegó?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Era cierto. A pesar del dolor, a pesar de mantener viva la memoria de los gemelos, la familia había caído gradualmente en una especie de espera pasiva. Las búsquedas activas habían cesado años atrás. Las visitas a la policía para preguntar por avances se habían espaciado hasta desaparecer. «Tal vez sea tiempo de dejarlos ir», murmuró Fátima, diciendo en voz alta lo que ninguno se había atrevido a sugerir en todos estos años. Rashid se levantó bruscamente, tambaleándose ligeramente. «¡Nunca!», exclamó. «Un padre no abandona a sus hijos. ¡Nunca!». Se alejó con pasos inseguros hacia el jardín, su refugio habitual. Hassan hizo ademán de seguirlo, pero Fátima lo detuvo con un gesto. «Déjalo, necesita tiempo». Esa noche, mientras Hassan se preparaba para volver a su propio apartamento, encontró a su padre sentado en el cuarto de los gemelos, intacto después de todos estos años. Las camas gemelas con sus colchas azules, los escritorios idénticos, los estantes con libros y pequeños trofeos deportivos. En las paredes, pósters de futbolistas y bandas de música de principios de los 2000. Rashid sostenía algo en sus manos. Un pequeño modelo a escala del Burj Khalifa que Said había construido para un proyecto escolar poco antes de su desaparición. «Said habría sido arquitecto, como tú», dijo Rashid sin levantar la mirada. «Y Tariq probablemente habría sido piloto. Siempre hablaba de volar». Hassan se sentó junto a su padre, sin saber qué decir. «Cada mañana», continuó Rashid, «durante estos 11 años, me despierto y por un segundo, solo un segundo, olvido que se han ido. Luego los recuerdo, y es como perderlos de nuevo, cada día». Hassan pasó un brazo por los hombros de su padre, notando lo frágil que se había vuelto. «Sé que crees que me estoy volviendo loco», dijo Rashid con una pequeña sonrisa triste. «Hablando solo en el jardín, mirando sus fotografías durante horas. Pero es mi forma de mantenerlos cerca. ¿Entiendes?». «Lo entiendo, papá».
Si la policía cierra el caso, ¿qué nos queda? Aceptar que están muertos sin tener siquiera un lugar donde llorarlos. Hassan no tenía respuesta para eso. La falta de cierre, de respuestas definitivas, era quizás lo más cruel de toda la situación. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de resignada tristeza. La notificación oficial llegó. El caso de los gemelos al-Mansuri sería reclasificado como irresuelto, inactivo. En términos prácticos, significaba que no se asignarían más recursos a la investigación a menos que surgieran nuevas pruebas significativas. Una semana después de recibir la notificación, Hassan regresaba a casa tras una larga jornada de trabajo cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hassan al-Mansuri?», preguntó una voz masculina con acento occidental. «Sí, soy yo. Mi nombre es Robert Keller. Soy productor de documentales para National Geographic». La voz hizo una pausa. «Estamos preparando una serie sobre misterios arquitectónicos del mundo moderno y nos gustaría incluir el caso de sus hermanos». Hassan sintió que su cuerpo se tensaba. «No estoy interesado», respondió secamente, preparándose para colgar. «Por favor, escúcheme un momento», insistió Keller. «No se trata de sensacionalismo. Queremos abordar el caso con respeto y además la visibilidad podría generar nuevas pistas. Han pasado 11 años, señor Keller. No hay pistas nuevas. A veces, la atención mediática puede despertar recuerdos en personas que no sabían que tenían información relevante», explicó Keller. «Y nuestro equipo incluye un especialista en casos sin resolver que podría examinar el expediente con nuevos ojos». Hassan vaciló. A lo largo de los años, habían rechazado decenas de solicitudes similares de medios sensacionalistas. Pero algo en el tono sincero de Keller le hizo dudar. «Tendría que consultarlo con mis padres», dijo finalmente. «Esto no es solo mi decisión». «Por supuesto», respondió Keller. «Tómese el tiempo que necesite. Le enviaré más información sobre nuestro proyecto por correo electrónico». Esa noche, Hassan presentó la propuesta a sus padres. Para su sorpresa, fue Rashid quien mostró más interés. «Si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que esto genere alguna pista nueva», dijo con una intensidad que Hassan no había visto en él desde hace años. Fátima se mostró más reticente, temiendo revivir el dolor y exponerse al escrutinio público. Pero finalmente, ante la determinación de Rashid, accedió. 2 semanas después, el equipo de National Geographic llegó a Dubái. Keller resultó ser un hombre de mediana edad, con una sincera pasión por las historias humanas detrás de los grandes monumentos arquitectónicos. Lo acompañaba Diane Mercer, una exdetective especializada en casos sin resolver, cuya presencia tranquila y profesional inspiraba confianza. Durante 5 días, el equipo entrevistó a la familia, a ex-investigadores, a trabajadores que habían estado presentes en la construcción aquel día. Visitaron los alrededores del Burj Khalifa, ahora completamente terminado y convertido en atracción turística mundial. Hassan accedió por primera vez a entrar en el edificio, acompañando a Keller y Mercer en un recorrido por las áreas públicas. La experiencia fue surreal y dolorosa, imaginando a sus hermanos pequeños perdidos en algún lugar de aquella inmensa estructura. Mercer solicitó acceso a los planos originales de construcción y a los informes policiales. Su meticulosidad impresionó a Hassan. Revisaba documentos hasta altas horas de la noche, hacía preguntas específicas que nadie había planteado antes, estudiaba fotografías de la construcción con lupa. «¿Crees que encontrará algo nuevo después de tanto tiempo?», preguntó Fátima a Hassan una noche, después de otra larga sesión de entrevistas. «No lo sé, mamá», respondió honestamente, «pero al menos está intentándolo con más rigor del que hemos visto en años». El documental estaba casi terminado cuando Mercer solicitó una reunión urgente con la familia. Llegó a la villa de los al-Mansuri con una carpeta de documentos y una expresión indescifrable.
He estado revisando los informes de las fases de construcción posteriores a la desaparición, explicó, extendiendo varios planos sobre la mesa del comedor. Y he encontrado algo que podría ser significativo. Los tres miembros de la familia se inclinaron sobre los documentos, mientras Mercer señalaba una sección específica. Este conducto de ventilación, en el nivel 4 de la estructura original, fue sellado temporalmente el mismo día de la desaparición. Su dedo recorrió una línea en el plano. Según el informe, debía reabrirse 6 meses después para la instalación del sistema Atbake, pero debido a cambios en el diseño, esa área quedó permanentemente incorporada dentro de un muro estructural. Rashid estudió el plano con ojos entrecerrados, su experiencia como ingeniero estructural volviendo a él. Eso significa que si los niños de alguna manera entraron en ese conducto, nunca habrían sido encontrados durante las búsquedas, completó Mercer. Y más importante aún, significa que ese espacio sigue ahí, encerrado dentro de la estructura. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras las implicaciones se asentaban. ¿Está sugiriendo que mis hermanos podrían haber estado atrapados allí todo este tiempo? La voz de Hassan apenas podía contener la emoción. ¿Que sus restos podrían estar allí? Mercer asintió gravemente. Es una posibilidad que merece ser investigada. ¿Y cómo accederíamos a ese espacio ahora?, preguntó Fátima con voz temblorosa. El edificio está terminado. Ese lugar debe estar inaccesible. Precisamente por eso he solicitado una reunión con la administración del Burj Khalifa y representantes de Emaar Properties, respondió Mercer. Necesitaremos su autorización y asistencia técnica para acceder a ese espacio. La reunión fue tensa pero productiva. Los representantes de Emaar, conscientes de las implicaciones tanto humanas como de relaciones públicas, accedieron a cooperar plenamente. Se programó una inspección para la semana siguiente, utilizando equipos especializados de mantenimiento que podrían acceder al área sin comprometer la integridad estructural del edificio. El día de la inspección, la familia Al-Mansuri esperaba en una sala de conferencias en el piso 123 del Burj Khalifa, con vistas panorámicas de Dubái que ninguno de ellos apreciaba en ese momento. Keller y su equipo habían obtenido permiso para documentar el proceso, aunque habían prometido no publicar nada sin la aprobación de la familia. Las horas pasaban con angustiosa lentitud. Finalmente, el jefe del equipo de inspección entró en la sala. Su expresión era indescifrable. «Hemos accedido al espacio», anunció, «y hemos encontrado algo». Rashid se puso de pie tan bruscamente que casi perdió el equilibrio. Fátima se aferró a la mano de Hassan con fuerza suficiente para dejar marcas. El inspector colocó sobre la mesa una bolsa de plástico transparente. Dentro había una mochila escolar azul, desgastada y cubierta de polvo. Fátima dejó escapar un sollozo ahogado. «Es la mochila de Said», susurró, «la que llevaba aquel día». La identificación fue confirmada por una etiqueta en el interior con el nombre de Said Al-Mansuri escrito con letra infantil. La mochila contenía una botella de agua vacía, una libreta con anotaciones sobre el Burj Dubai, algunos caramelos fosilizados por el tiempo y una cámara desechable. El descubrimiento confirmaba lo que todos habían temido, pero necesitaban saber. Los gemelos habían estado en ese conducto sellado. Las evidencias preliminares sugerían que habían quedado atrapados allí cuando el espacio fue cerrado como parte del avance de la obra. ¿Hay restos humanos?, preguntó Hassan, formulando la pregunta que sus padres no podían articular. El inspector asintió gravemente. «Sí, hemos encontrado restos que corresponderían a 2 individuos jóvenes. Serán recuperados con el mayor cuidado y respeto y trasladados para su identificación formal». Rashid se desplomó en su silla, el peso de 11 años de incertidumbre transformándose en la certeza aplastante de la pérdida confirmada.
Fátima lloró silenciosamente, acariciando la mochila de su hijo como si pudiera de alguna manera conectarla con él. Para Hassan, el descubrimiento trajo un torbellino de emociones contradictorias. El horror de confirmar el trágico destino de sus hermanos, mezclado con un extraño alivio por finalmente conocer la verdad. La cámara, dijo de pronto, ¿podría contener fotografías? Aunque el plástico de la cámara desechable se había deteriorado, el carrete de película en su interior permanecía intacto, protegido en su compartimento sellado. Fue enviado a un laboratorio especializado para su revelado cuidadoso. 3 días después, la familia recibió las imágenes recuperadas. 26 fotografías que documentaban el último día de los gemelos. Imágenes del sitio de construcción, selfies improvisados con sus cascos de seguridad, vistas de Dubái desde diferentes alturas a medida que subían por la estructura. Las últimas fotos mostraban el interior del conducto, cada vez más oscuras, tomadas aparentemente para aprovechar el flash como fuente de luz. La última imagen, borrosa y parcial, mostraba a los hermanos abrazados, sus rostros apenas visibles en la penumbra, una despedida silenciosa que habían conservado durante 11 años, esperando ser descubierta. Los restos de Tariq y Said al-Mansuri fueron identificados formalmente mediante análisis de ADN. Después de un funeral privado, fueron enterrados en el cementerio Al-Qusais de Dubái, con una ceremonia a la que asistieron cientos de personas, incluidos altos funcionarios del gobierno emiratí. El documental de National Geographic, titulado Los niños del Burj, se estrenó 6 meses después, con la plena cooperación y aprobación de la familia. No era la historia sensacionalista que muchos esperaban, sino un sensible retrato del amor familiar, la pérdida y la búsqueda de respuestas. En los meses siguientes, Emaar Properties estableció una beca educativa a nombre de los gemelos, destinada a jóvenes interesados en arquitectura e ingeniería. En la base del Burj Khalifa, una discreta placa conmemora su memoria. Para la familia al-Mansuri, el descubrimiento no trajo el final feliz que habían soñado durante años, pero sí trajo algo igualmente necesario, la verdad y la posibilidad de comenzar, finalmente, a sanar. Diciembre de 2020. El viento frío del invierno de Dubái, un fenómeno que muchos turistas encontraban sorprendente en una ciudad asociada al calor extremo, soplaba entre los rascacielos del downtown. Hassan al-Mansuri, ahora de 33 años, caminaba con paso decidido por el bulevar que rodea el Burj Khalifa, su silueta recortada contra las luces navideñas que adornaban la zona. 5 años habían pasado desde el descubrimiento de los restos de sus hermanos. 5 años de un proceso de duelo que, aunque doloroso, había traído cierta paz a la familia. Rashid y Fátima habían vendido su villa en Jumeirah, demasiado grande y cargada de recuerdos, y se habían mudado a un apartamento más pequeño con vistas al mar en Dubái Marina. Rashid, recuperado parcialmente de su derrame, daba charlas ocasionales sobre seguridad en la construcción, convirtiendo su tragedia personal en una lección que podría salvar vidas. Hassan, por su parte, había fundado su propio estudio de arquitectura, especializado en diseños que priorizaban la seguridad sin comprometer la estética. Su reputación crecía tanto en los Emiratos como internacionalmente, y su nombre empezaba a aparecer en publicaciones especializadas. Esta tarde tenía una cita inusual. Robert Keller, el productor del documental que había ayudado a resolver el misterio de sus hermanos, lo había contactado después de años de silencio, mencionando nueva información relacionada con el caso. Se encontraron en el vestíbulo del Address Downtown, un hotel de lujo con vistas privilegiadas al Burj Khalifa. Keller, ahora con más canas, pero la misma energía intensa, lo saludó calurosamente. «Gracias por venir, Hassan», dijo, guiándolo hacia el restaurante del hotel.
Sé que esto puede parecer inesperado después de tanto tiempo. Tu mensaje mencionaba nueva información, respondió Hassan, yendo directamente al punto. ¿De qué se trata? Una vez sentados y con 2 cafés árabes humeantes frente a ellos, Keller sacó una tableta de su maletín. Hace unos meses, National Geographic me asignó un nuevo proyecto, un seguimiento de algunos de los casos más impactantes que hemos documentado, explicó. Naturalmente, la historia de tus hermanos estaba en la lista. Hassan asintió, esperando. El documental había ganado varios premios y había sido visto por millones de personas en todo el mundo. Como parte de la investigación, contacté a los técnicos que revelaron las fotografías de la cámara de Said, continuó Keller. Resulta que conservaron copias digitales de alta resolución de todas las imágenes, incluyendo algunas que no pudieron ser recuperadas completamente para el documental original. Hassan sintió que su corazón se aceleraba. Las fotografías de la cámara habían sido poderosas pero dolorosas, un último testimonio de sus hermanos. Con la tecnología actual y algunos nuevos algoritmos de restauración de imágenes, han podido mejorar significativamente algunas de las fotografías más dañadas. Keller deslizó la tableta hacia Hassan, especialmente las últimas, tomadas dentro del conducto. Hassan miró la pantalla con aprensión. Las imágenes comenzaron a desfilar, versiones mejoradas de las fotos que ya conocía, con mayor claridad y definición. Vio a sus hermanos sonriendo bajo la luz del sol, haciendo muecas a la cámara, señalando la estructura creciente del Burj. Luego vinieron las imágenes del conducto, ahora con detalles que antes eran indistinguibles. En una de ellas pudo ver claramente cómo Tariq intentaba forzar la puerta metálica que se había cerrado. En otra, ambos hermanos sentados en el suelo estrecho, compartiendo la última botella de agua. «Estas son sorprendentes», murmuró Hassan, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Pero es esta la nueva información que mencionabas?» Keller negó con la cabeza. «No exactamente. Los técnicos descubrieron algo más». Hizo una pausa. La cámara tenía 27 exposiciones, no 26, como pensábamos originalmente. Lograron recuperar parcialmente la última imagen. Deslizó el dedo sobre la pantalla una vez más. La imagen que apareció era borrosa y estaba parcialmente dañada, pero mostraba algo que hizo que Hassan contuviera la respiración. Una pequeña abertura en la pared del conducto, un espacio que no debería estar allí, y lo que parecía ser una mano alcanzándola. «¿Qué es esto?», preguntó, inclinándose más cerca. «Los expertos creen que podría ser una abertura de acceso a otro conducto o espacio adyacente», explicó Keller. «Uno que no aparecía en los planos originales que revisamos». Hassan estudió la imagen con atención, su mente de arquitecto analizando las posibilidades. «¿Estás sugiriendo que podrían haber encontrado una salida?» Keller se reclinó en su silla, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que estoy sugiriendo es que quizás no conocemos toda la historia. Esta imagen indica que al menos uno de tus hermanos descubrió esta abertura y estaba intentando acceder a ella. La implicación flotaba en el aire, no pronunciada pero clara. ¿Y si los gemelos no habían muerto atrapados en el conducto original? ¿Y si habían encontrado un camino hacia otro espacio? Los restos fueron identificados», dijo Hassan con voz tensa. «El ADN confirmó que eran Tariq y Said». «Sí, absolutamente», asintió Keller rápidamente. «No estoy cuestionando eso, pero esta imagen plantea preguntas sobre sus últimos momentos, sobre lo que realmente sucedió dentro de esos muros». Hassan se pasó una mano por el rostro, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. Después de años de incertidumbre, la familia había encontrado cierta paz en conocer finalmente la verdad. ¿Valía la pena remover todo de nuevo por una imagen borrosa? «¿Has mostrado esto a alguien más?», preguntó. «Solo a ti», respondió Keller. «Quería que fueras el primero en verlo y decidir cómo proceder».
Hassan miró por la ventana hacia el Burj Khalifa, iluminado contra el cielo nocturno, el edificio que había tomado a sus hermanos, que había albergado su secreto durante 11 años y que ahora, aparentemente, tenía más que revelar. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y necesito hablar con mis padres. Keller asintió comprensivamente. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Hizo una pausa. Pero hay algo más que deberías saber. Si decidimos investigar esto más a fondo, Emaar Properties ha accedido preliminarmente a permitir una nueva inspección del área. Esa noche, Hassan condujo hasta Dubai Marina para visitar a sus padres. Encontró a Rashid en el balcón, contemplando el mar. A sus 64 años, había recuperado algo de la serenidad que lo caracterizaba antes de la tragedia, aunque sus ojos siempre conservaban un velo de tristeza. ¿A qué debemos el honor de esta visita inesperada?, preguntó con una sonrisa, abrazando a su hijo. Hassan dudó, inseguro de cómo proceder. Finalmente, decidió ser directo. Me reuní con Robert Keller hoy, dijo, observando la reacción de su padre. Han descubierto algo nuevo sobre Tariq y Said. Explicó lo de la fotografía recuperada, mostrándole la imagen en su teléfono. Rashid la estudió en silencio, su expresión indescifrable. ¿Qué piensas?, preguntó Hassan finalmente. Rashid devolvió el teléfono lentamente. Pienso que el pasado nunca termina de revelar sus secretos, dijo con voz queda. La pregunta es si estamos preparados para escuchar lo que tiene que decirnos. Fátima se unió a ellos, y juntos discutieron la situación. Para sorpresa de Hassan, sus padres no mostraron la resistencia que esperaba. El tiempo había suavizado el dolor agudo, transformándolo en una melancolía que podía convivir con la curiosidad. Si existe la posibilidad de saber más sobre sus últimos momentos, dijo Fátima, creo que deberíamos intentarlo. 3 días después, un pequeño equipo se reunió en las oficinas administrativas del Burj Khalifa. Además de Hassan, Keller y representantes de Emaar Properties, estaba presente Diane Mercer, la ex detective que había identificado originalmente el conducto sellado. También se había sumado el doctor Ahmad Al-Jassim, un reconocido ingeniero estructural que había participado en la fase final de construcción del rascacielos. Basándonos en la fotografía recuperada y en una revisión exhaustiva de los planos originales, explicaba el doctor Al-Jassim, señalando un modelo 3D en una pantalla. Creemos que la abertura visible podría corresponder a un conducto de mantenimiento secundario añadido durante una modificación del diseño que no quedó adecuadamente documentada en los planos principales. ¿Y ese conducto secundario, a dónde llevaba?, preguntó Hassan. Teóricamente, a un espacio técnico más amplio en el nivel 5, respondió el ingeniero. Un área que, irónicamente, fue uno de los primeros lugares inspeccionados durante la búsqueda original. La implicación era clara y perturbadora. Si los gemelos habían logrado pasar a ese espacio técnico, podrían haber estado a metros de ser descubiertos durante las búsquedas iniciales. Se programó una nueva inspección para el día siguiente, utilizando equipos de mantenimiento especializados y cámaras de fibra óptica que podrían introducirse a través de pequeñas aberturas sin comprometer la estructura. Hassan apenas durmió esa noche. Sueños fragmentados lo atormentaban. Veía a sus hermanos llamándolo desde las profundidades del edificio, sus voces distantes y reverberantes. Se despertó sudoroso y desorientado, preguntándose si estaba haciendo lo correcto al remover un pasado dolorosamente enterrado. La mañana siguiente lo encontró en el piso 154 del Burj Khalifa, en un área técnica restringida al público. El espacio era austero y funcional, lleno de conductos, cables y equipos de climatización. Un equipo de técnicos ya estaba preparando el equipo especializado para la inspección. Comenzaremos por el conducto original, donde se encontraron los restos, explicó el jefe del equipo técnico. Luego seguiremos la posible ruta hacia el espacio técnico adyacente. Hassan observó en silencio
cómo introducían una delgada cámara de fibra óptica a través de una pequeña abertura practicada en la pared. Las imágenes aparecían en un monitor cercano. El interior del conducto era un espacio estrecho y polvoriento, apenas iluminado por la luz de la cámara. «Ahí está la abertura que vimos en la fotografía», señaló Keller, indicando un punto en la pared opuesta del conducto. La cámara avanzó hacia ella. Era un espacio estrecho, apenas suficiente para que un niño delgado pudiera pasar, y ciertamente imposible para un adulto. Conducía, efectivamente, a otro espacio, más amplio y alto. «Ese es el espacio técnico del nivel 5», confirmó el doctor Al-Jassim. «Exactamente como supusimos». La cámara continuó su exploración. El espacio técnico estaba lleno de tuberías y conductos de ventilación, algunos instalados después de la desaparición de los gemelos. «Esperen», dijo de pronto Diane Mercer, inclinándose hacia el monitor. «¿Pueden enfocar eso?» La cámara se dirigió hacia donde indicaba. En una esquina del espacio técnico, parcialmente oculto detrás de una tubería, había algo que no pertenecía allí, lo que parecía ser un pequeño montón de objetos. Acceder físicamente al espacio técnico requirió casi 3 horas de trabajo cuidadoso. Finalmente, un técnico especializado logró entrar, equipado con una cámara para documentar todo. Lo que encontró confirmó las sospechas. Evidencia de que al menos uno de los gemelos había logrado pasar a ese espacio. Había un zapato deportivo, identificado luego como perteneciente a Tariq, y restos de envoltorios de caramelos similares a los encontrados en la mochila de Said. Pero lo más significativo fue un descubrimiento en la pared opuesta del espacio técnico, marcas de arañazos y golpes alrededor de lo que parecía ser una puerta de acceso sellada. Una puerta que, según los planos, debería haber conducido a un pasillo de servicio conectado con áreas transitadas del edificio en construcción. El análisis forense posterior confirmaría lo impensable. La puerta había sido sellada desde el exterior con pernos industriales, poco después de la desaparición de los gemelos, no como parte del diseño original, sino como una modificación improvisada. «Esto no fue un accidente», dijo Mercer, su voz profesional apenas ocultando su indignación. «Alguien selló deliberadamente esta puerta, sabiendo o sospechando que los niños podrían estar dentro». La investigación tomó un giro inesperado y perturbador. Se abrió una nueva investigación policial, esta vez enfocada no en encontrar a los gemelos, sino en determinar quién había sellado esa puerta y por qué. Los registros de la construcción fueron revisados minuciosamente. Se entrevistó a docenas de ex-trabajadores y supervisores. El nombre de un capataz, Anwar Malik, comenzó a aparecer con frecuencia. Había sido responsable de ese sector específico de la construcción en los días posteriores a la desaparición, y varios testigos recordaban su insistencia en sellar prematuramente ese acceso, supuestamente por razones de seguridad estructural. Malik había regresado a su Pakistán natal en 2006 y se le perdió el rastro. Las autoridades pakistaníes colaboraron en su búsqueda, finalmente localizándolo en Karachi, donde había establecido una pequeña empresa de construcción. Cuando fue interrogado, inicialmente negó cualquier conocimiento del incidente, pero enfrentado a la evidencia física y testimonial, finalmente confesó. Había escuchado voces infantiles en el espacio técnico mientras supervisaba el sellado del conducto original. En lugar de reportarlo, tomó la decisión de sellar también el acceso al pasillo. «Pensé que eran espíritus», declaró para incredulidad de los investigadores. «En mi pueblo natal, creemos que los edificios muy altos atraen a los jinn, espíritus que pueden tomar forma humana o manifestarse como voces». Más inquietante aún fue su explicación de por qué no informó de las voces cuando se anunció la desaparición de los gemelos. «Tuve miedo. Soy un hombre simple, con poca educación formal. Pensé que me culparían, que perdería mi trabajo
que me deportarían. Hizo una pausa. Para cuando comprendí la magnitud de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Malik fue extraditado a los Emiratos Árabes Unidos para enfrentar cargos de negligencia criminal y obstrucción a la justicia. Su caso generó un intenso debate sobre las condiciones laborales de los trabajadores migrantes, las presiones a las que estaban sometidos y las supersticiones que a veces influían en sus decisiones. Para la familia al-Mansuri, la revelación trajo un nuevo ciclo de dolor y rabia. La idea de que sus hijos podrían haber sido rescatados, de que habían estado tan cerca de la salvación, era casi insoportable. Estuvieron vivos por más tiempo del que pensábamos, dijo Rashid con voz quebrada durante una entrevista privada con Keller. Lograron encontrar un camino, demostraron ingenio y valentía hasta el final, pero fueron traicionados por la ignorancia y el miedo de un hombre. El juicio de Malik fue breve. Fue condenado a 10 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron insuficiente para la magnitud de su crimen por omisión. Un mes después del veredicto, Hassan recibió una carta de Malik desde la prisión. Dudó largo tiempo antes de abrirla, pero finalmente la curiosidad venció. «No espero su perdón», escribía Malik, «pues yo mismo no puedo perdonarme. Solo quiero que sepa que no pasa un día sin que piense en sus hermanos y en cómo mi cobardía les costó la vida. Las voces que escuché aquel día siguen persiguiéndome y sé que lo harán hasta mi muerte». Hassan no respondió a la carta, pero tampoco la destruyó. La guardó en una caja junto con las fotografías de sus hermanos y la mochila recuperada de Said, que la familia había conservado. Estos objetos formaban ahora parte del archivo doloroso, pero necesario, de su historia familiar. El descubrimiento generó un nuevo documental de National Geographic, titulado Las voces del Burj, que examinaba no solo el caso de los gemelos al-Mansuri, sino también las complejidades culturales y sociales que habían contribuido a la tragedia. En 2022, inspirado por esta experiencia, Hassan estableció la Fundación Tariq y Said al-Mansuri, dedicada a mejorar la seguridad en la construcción y a proporcionar educación sobre supersticiones y creencias culturales que pueden afectar la toma de decisiones en entornos laborales multiculturales. El Burj Khalifa, mientras tanto, continuaba elevándose majestuosamente sobre Dubái, admirado por millones de visitantes que desconocían el drama humano que se había desarrollado dentro de sus muros. Pero para aquellos que conocían la historia, el edificio representaba algo más que un logro arquitectónico. Era un monumento a la fragilidad humana, a las consecuencias de nuestras decisiones y a la tenacidad de dos niños que, hasta su último aliento, intentaron encontrar un camino hacia la luz. Julio de 2024. El sol de la tarde se reflejaba en la fachada de cristal del Burj Khalifa, creando destellos que parecían señales en código Morse lanzadas hacia la ciudad. 20 años habían pasado desde la desaparición de Tariq y Said al-Mansuri, una tragedia que había quedado grabada en la memoria colectiva de Dubái. La plaza del Burj estaba inusualmente concurrida para un día laborable. Cientos de personas se habían reunido frente a la nueva instalación, un delicado monumento de cristal y acero que representaba dos siluetas infantiles mirando hacia arriba. La placa, en árabe e inglés, leía: «En memoria de Tariq y Said al-Mansuri, 1992-2004». Para que su historia nos recuerde la importancia de la seguridad, la responsabilidad y la verdad, Hassan al-Mansuri, ahora de 37 años y un reconocido arquitecto internacional, se encontraba junto a sus padres en primera fila. Rashid, a sus 76 años, se apoyaba ligeramente en un bastón, pero mantenía la espalda recta y la mirada firme. Fátima, a su lado, sostenía un pequeño ramo de flores del desierto. La ceremonia de inauguración del monumento conmemorativo coincidía con el 20º aniversario de la desaparición de los gemelos.
Era el resultado de años de esfuerzos de la Fundación Al-Mansuri, que había crecido hasta convertirse en una importante organización dedicada a la seguridad en la construcción y el bienestar de los trabajadores migrantes. El actual director de Emaar Properties pronunciaba un discurso sobre la importancia de aprender de los errores del pasado. Aunque ninguna compensación podía reparar lo sucedido, la empresa había colaborado estrechamente con la fundación en los últimos años, implementando protocolos de seguridad más estrictos y programas educativos para trabajadores. Hassan escuchaba con atención, pero su mente vagaba entre el presente y los recuerdos. 20 años. A veces parecía que había sido ayer, cuando jugaba con sus hermanos pequeños en el jardín de la villa familiar. Otras veces sentía que habían pasado siglos. La vida había seguido su curso. Hassan se había casado 5 años atrás con Nur, una profesora universitaria que había conocido durante una conferencia sobre arquitectura sostenible. Tenían un hijo de 3 años, a quien habían llamado Said, y Nur esperaba su segundo hijo, que nacería en 2 meses. Habían decidido que si era niño, se llamaría Tariq. Cuando la ceremonia concluyó, varios asistentes se acercaron a la familia para expresar sus condolencias y admiración por su labor. Entre ellos estaba Robert Keller, ahora casi irreconocible con su cabello completamente blanco, pero con la misma mirada intensa y comprometida. «Es un monumento hermoso», comentó estrechando la mano de Hassan, «digno de su memoria». «Gracias por venir, Robert», respondió Hassan. «No habríamos llegado aquí sin ti». Keller negó modestamente con la cabeza. «Yo solo ayudé a iluminar lo que ya estaba allí. Ustedes transformaron la tragedia en algo significativo». La Fundación Al-Mansuri había logrado cambios sustanciales en las prácticas de construcción, no solo en los Emiratos, sino en toda la región. Había establecido becas para jóvenes arquitectos e ingenieros, programas de capacitación para trabajadores migrantes en sus idiomas nativos y un centro de investigación sobre seguridad estructural que era referente mundial. Anwar Malik, el capataz cuya superstición y miedo habían sellado el destino de los gemelos, había cumplido su condena y sido deportado a Pakistán. Antes de partir, había pedido reunirse con la familia, un encuentro que Hassan había aceptado tras largas deliberaciones. «No vengo a buscar perdón», había dicho Malik, visiblemente envejecido por sus años en prisión. «Solo quiero que sepan que he dedicado cada día a reflexionar sobre mis acciones y a rezar por sus hermanos». Hassan no había sentido odio hacia él, solo una profunda tristeza por la cadena de eventos que había llevado a esa situación. La ignorancia, el miedo, las barreras culturales y lingüísticas, la presión sobre los trabajadores migrantes. «Mi fundación trabaja para que lo que le sucedió a usted y a mis hermanos no vuelva a ocurrir», le había dicho. «Si realmente quiere hacer algo significativo, ayúdenos a educar a otros cuando regrese a su país». Sorprendentemente, Malik lo había hecho. Desde Pakistán, colaboraba como voluntario en programas de preparación para trabajadores que se dirigían a los países del Golfo, compartiendo su dolorosa experiencia como advertencia. La ceremonia del monumento había concluido, pero Hassan tenía una visita más que realizar ese día. Junto con sus padres y Keller, subió al Burj Khalifa hasta el piso donde habían encontrado los restos de sus hermanos. El espacio, antes técnico y restringido, había sido transformado en una pequeña sala conmemorativa, accesible solo con permiso especial. En el centro de la sala, protegida por una vitrina de cristal, estaba la mochila azul de Said. Junto a ella, ampliaciones de algunas de las fotografías recuperadas de la cámara desechable, incluyendo la última, la que mostraba a los gemelos abrazados en la oscuridad. Rashid se acercó a la vitrina, apoyando ligeramente su mano sobre el cristal. «Siempre fuiste el más prudente, Said», murmuró. «Y tú, Tariq,
siempre el aventurero, pero al final se cuidaron el uno al otro. Fátima se unió a su esposo, enlazando su brazo con el de él en un gesto de apoyo mutuo que había caracterizado su relación durante estos 20 años de dolor compartido. Hassan se mantuvo un poco apartado, dándoles espacio. Miró a su alrededor, a las paredes que ahora estaban decoradas con paneles informativos sobre la historia de sus hermanos y las lecciones aprendidas de la tragedia. No era un mausoleo sombrío, sino un espacio educativo, diseñado para que la historia de Tariq y Said sirviera como recordatorio permanente de la importancia de la seguridad y la comunicación en entornos multiculturales. Keller se acercó a él, hablando en voz baja. ¿Sabes? Cuando comenzamos a investigar hace 9 años, nunca imaginé el impacto que tendría, no solo en encontrar respuestas para tu familia, sino en cambiar prácticas enteras de una industria. Hassan asintió. Es extraño cómo funciona el destino. Si no hubieras aparecido con esa propuesta de documental, quizás nunca habríamos descubierto la verdad. ¿Te arrepientes de haberlo hecho?, preguntó Keller. ¿De haber reabierto esas heridas? Quiero decir, Hassan reflexionó un momento antes de responder. No. La incertidumbre era una herida que nunca cicatrizaba completamente. La verdad, por dolorosa que fuera, nos permitió finalmente comenzar a sanar. Hizo una pausa. Y ahora, la historia de mis hermanos está ayudando a proteger a otros. Hay cierta redención en eso. Esa noche, la familia Al-Mansuri se reunió para una cena privada en la casa de Hassan y Nur. La conversación fluía naturalmente entre recuerdos del pasado y planes para el futuro. El pequeño Said correteaba por la sala, ajeno al peso del nombre que llevaba, pero indudablemente conectado a él a través del amor y las historias familiares. Después de la cena, mientras Noor acostaba al niño, Hassan acompañó a sus padres a la terraza. Desde allí podían ver el Burj Khalifa iluminado contra el cielo nocturno de Dubái. Esa noche, como parte del aniversario, el edificio mostraba un espectáculo de luces especial. 2 siluetas infantiles proyectadas en su fachada, visibles desde kilómetros a la redonda. «Es hermoso», dijo Fátima, contemplando el espectáculo. «Creo que a ellos les habría gustado». «Sí», coincidió Rashid. «Especialmente a Said, siempre fascinado por los edificios y las luces». Hassan miró a sus padres, admirando la fortaleza que habían demostrado durante estos 20 años. A pesar del dolor, habían conseguido no solo sobrevivir, sino encontrar un propósito en la tragedia. «¿Recuerdas lo que me dijiste hace 9 años, papá?», preguntó Hassan, «cuando te mostré la fotografía recuperada». Rashid sonrió ligeramente. «Dije que el pasado nunca termina de revelar sus secretos». «Y tenías razón», afirmó Hassan. «Pero lo que no sabíamos entonces es que esos secretos, por dolorosos que fueran, también podían traer algo bueno al mundo». En ese momento, el teléfono de Hassan vibró con una notificación. Era un mensaje de la Fundación. El programa educativo que habían lanzado en honor a los gemelos acababa de recibir una importante subvención internacional que permitiría expandirlo a 10 países más. Mientras compartía la noticia con sus padres, Hassan sintió una mezcla de emociones: orgullo por lo que habían logrado, tristeza por el alto precio pagado y una extraña sensación de cierre. No el tipo de cierre que borra el dolor, sino el que lo integra en algo más grande, algo significativo. Esa noche, antes de dormir, Hassan entró silenciosamente en la habitación de su hijo. El pequeño Said dormía plácidamente, su rostro iluminado por la suave luz de una lámpara nocturna. Hassan se sentó al borde de la cama, observando las facciones de su hijo. A veces creía ver en él destellos de sus hermanos, la sonrisa traviesa de Tariq, la mirada pensativa de Said. Sabía que era probablemente su imaginación, pero encontraba consuelo en esa conexión percibida. «Tu nombre tiene una historia importante, pequeño»,
susurró, aunque sabía que el niño no podía oírlo. Algún día te la contaré completa. Te hablaré de tus tíos, de su valentía y de cómo, incluso después de haberse ido, siguieron cambiando el mundo para mejor. Afuera, las luces del Burj Khalifa continuaban su danza, proyectando las siluetas de los gemelos hacia el cielo estrellado de Dubái. Un recordatorio luminoso de que algunas historias, por dolorosas que sean, merecen ser contadas y recordadas, no solo por el dolor que contienen, sino por las lecciones que enseñan y los cambios que inspiran. En los años siguientes, la leyenda de los gemelos del Burj se convertiría en parte integral de la identidad cultural de Dubái, no como una nota oscura en la historia de su edificio más emblemático, sino como un recordatorio humano, en medio de la grandiosidad arquitectónica, un recordatorio de que detrás de cada gran estructura hay historias humanas, algunas triunfantes, otras trágicas, todas significativas. Y en el corazón de esa leyenda estarían siempre Tariq y Said al-Mansuri, dos niños cuya curiosidad y valor serían recordados mucho después de que los rascacielos de hoy fueran superados por los de mañana. Sus nombres, ahora inscritos tanto en la piedra como en la memoria colectiva de la ciudad, habían encontrado una forma de inmortalidad que trascendía su breve paso por la vida. Para Hassan, mientras veía a su hijo crecer y se preparaba para recibir a su segundo hijo, había un consuelo en saber que la historia no había terminado con la desaparición de sus hermanos. De alguna manera, a través de la fundación, del monumento y de los niños que llevarían sus nombres, Tariq y Said seguían presentes, seguían importando, seguían inspirando cambios que salvarían vidas futuras. Y quizás, pensaba a veces, esa era la forma más poderosa de mantenerlos vivos, no solo en el recuerdo, sino en el impacto continuo de sus vidas breves pero significativas en el mundo que habían dejado atrás.